El señor Ricardo, de 45 años, era un contador dedicado y un amoroso padre de 2 hijos pequeños. Su vida familiar se había visto progresivamente truncada por una enfermedad que atacaba el tejido de sus pulmones, la fibrosis pulmonar idiopática. He tenido que dejar mi trabajo y no puedo pasar tiempo de calidad con mi familia. El trasplante de pulmón se define como el reemplazo de uno o ambos pulmones enfermos por órganos sanos de un donante fallecido y se considera la última alternativa terapéutica para pacientes cuya función pulmonar está gravemente comprometida. El equipo médico del señor Ricardo le explicó que si no se realizaba el procedimiento, su expectativa de vida era menor a 2 años. El objetivo del trasplante de pulmón era restaurar la función respiratoria y mejorar la calidad de vida, permitiéndole recuperar su independencia funcional y bienestar psicológico. Para este paso se realizó una rigurosa selección del candidato para ser incluido en la lista de espera. El señor Ricardo debía pasar un riguroso proceso de selección para asegurar el éxito de la intervención. El equipo evaluó aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales y se enfocó en descartar las contraindicaciones que pudieran comprometer el procedimiento del señor Ricardo. Para las contraindicaciones absolutas se verificó que el señor Ricardo no presentara neoplasias activas, disfunción severa de otros órganos vitales ni infecciones sistémicas no controladas o sepsis. Las contraindicaciones relativas es que a sus 45 años cumplía con el criterio de edad y su estado nutricional era bueno, con un IMC adecuado, evitando la obesidad mórbida o desnutrición severa. El equipo confirmó que el señor Ricardo estaba en la ventana de oportunidad, donde conservaba una condición física que le permitiría afrontar la cirugía. Tras unos meses en la lista de espera, que en Colombia a menudo supera los 30 pacientes, el equipo del centro altamente especializado recibió el llamado. Los pulmones son órganos esponjosos situados a cada lado del mediastino dentro de las cavidades pleurales, y su función principal es el intercambio de gases entre el ambiente y la sangre. Cada pulmón representa una base apoyada sobre el diafragma, un vértice que sobresale hacia la apertura torácica superior, 2 caras, una costal y otra mediastínica, y 3 bordes, anterior, posterior e inferior. En el pulmón derecho, este es más ancho y pesado que el izquierdo, ya que el izquierdo debe ceder espacio al corazón. Está dividido en 3 lóbulos, el lóbulo superior, medio e inferior, por 2 fisuras, la fisura oblicua y la horizontal. En cambio, el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos, superior e inferior, separados por una sola fisura oblicua. Las vías aéreas se inician con la tráquea, que se bifurca en los bronquios principales derecho e izquierdo. El bronquio derecho tiende a ser más ancho y de trayectoria más vertical, lo que favorece que cuerpos extraños penetren ese pulmón más fácilmente. Luego los bronquios secundarios, es decir, lobares, que llevan el aire hacia cada lóbulo, continuando su ramificación en bronquios segmentarios y finalmente en bronquiolos de conducción, terminales y respiratorios, hasta alcanzar los conductos alveolares. En la zona medial de cada pulmón se encuentra el hilio pulmonar, por donde ingresan y salen estructuras como la arteria pulmonar, las venas pulmonares, el bronquio principal, vasos bronquiales, vasos linfáticos, nervio y tejido conectivo. Cada pulmón también está recubierto por la pleura, una membrana serosa doble. La pleura visceral recubre directamente el pulmón y la pleura parietal tapiza la pared torácica interna. Entre ambas capas existe una cavidad pleural con un pequeño volumen de líquido lubricante,
que permite el deslizamiento sin fricción durante los movimientos respiratorios. En cuanto a la vascularización, los pulmones tienen dos circuitos paralelos. Circulación pulmonar, que es más funcional. La sangre desoxigenada sale del ventrículo derecho por el tronco pulmonar, que se divide en arterias pulmonares derecha e izquierda. Estas ramifican hasta capilares pulmonares donde ocurre el intercambio gaseoso. Y luego la sangre oxigenada retorna al corazón por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. La circulación bronquial es más nutricional. Las arterias bronquiales, es decir, ramas de la aorta torácica principalmente, nutren tejidos pulmonares, las vías respiratorias y otros componentes no abastecidos por difusión. Las venas bronquiales drenan parcial o totalmente hacia las venas pulmonares o hacia el sistema ácigos. A continuación presentaremos una explicación detallada de la técnica quirúrgica del trasplante pulmonar bilateral secuencial, un procedimiento complejo y meticuloso. La cirugía comienza mucho antes de la incisión, con una preparación meticulosa del paciente. Se asegura la compatibilidad, la tipificación de tejidos y un estado hemodinámico óptimo. El paciente se coloca en decúbito supino, con los brazos abductados. Se prepara un amplio campo estéril que incluye cuello, tórax, abdomen e ingles. Esto permite un acceso rápido a la vasculatura femoral, esencial si se requiere soporte extracorpóreo de urgencia. Durante la cirugía se emplea un monitoreo invasivo constante, líneas vasculares centrales, monitoreo arterial y un catéter de arteria pulmonar. Además, la ecocardiografía transesofágica vigila de cerca la función cardíaca. El acceso torácico más común es la incisión tipo clamshell o toracosternotomía bilateral, que ofrece una excelente exposición. Algunos equipos optan por toracotomías anteriores bilaterales. Al abrir el tórax se ligan las arterias mamarias internas para reducir el sangrado postoperatorio. En este caso estamos operando al señor Ricardo, no lo necesita. Luego se divide la pleura mediastínica y se liberan cuidadosamente las adherencias y los ligamentos pulmonares inferiores para movilizar el pulmón. Una vez expuesto el hilio, se aíslan secuencialmente sus estructuras. Primero, la arteria pulmonar. Segundo, las venas pulmonares. Y tercero, el bronquio. Antes de cortar la arteria pulmonar, se realiza una prueba de Snare, ligando temporalmente la arteria por varios minutos. Esta prueba vital determina la estabilidad hemodinámica del paciente y ayuda a reducir si es necesario el soporte extracorpóreo como ECMO o derivación bypass. Se administra heparina sistémica para ajustar el tiempo de coagulación. La secuencia de sección es clave. Primero se cortan las arterias y venas pulmonares, seguidas por el bronquio. Para prevenir riesgos con el electrocauterio, se toman precauciones al seccionar el bronquio. Se reduce la fracción inspirada de oxígeno y se succiona el pulmón. En ocasiones se inunda el campo con dióxido de carbono. Mientras se extrae el pulmón nativo, el equipo de apoyo prepara el pulmón donante en la mesa auxiliar o back table. Se recorta el bronquio dejando un margen de 1 o 2 anillos y se limpia de tejido residual. Durante la implantación en el receptor, la cavidad torácica se mantiene fría con hielo triturado para proteger el injerto del daño isquémico. La primera anastomosis es la del bronquio, uniendo la porción del donante y el receptor con una sutura continua de polipropileno. Se inicia en la membrana y termina en la porción cartilaginosa, reforzada con puntos estratégicos. Esta unión se revisa de inmediato mediante broncoscopia. Le sigue la anastomosis de la arteria pulmonar con una sutura continua de calibre más fino, asegurando que no haya torsión ni tensión. Antes de cerrar, se infunde una solución de protección conocida como pulmoplegia,
al injerto. Finalmente, se realiza la anastomosis de las venas pulmonares al atrio izquierdo del receptor, creando una apertura receptora común y utilizando sutura continua de calibre intermedio. Antes de cerrar los nódulos definitivos, el injerto se lava y se perfunde cuidadosamente, realizando el desairado para eliminar burbujas de aire. Se asegura la secuencia de cierre, primero las venas, luego la arteria. Inmediatamente después se reintroduce la ventilación asistida, con una baja fracción de oxígeno. Para comprobar la hermeticidad del bronquio se aplica una presión específica bajo inmersión en solución salina. Posteriormente se inicia la ventilación con volúmenes bajos. Se colocan dos tubos de drenaje, uno anterior, uno posterior y uno tipo Blake a lo largo del diafragma, además de un drenaje pericárdico si fue necesario abrir el pericardio. Se aproxima el esternón o las costillas con alambres. Se cierran las capas musculares subcutáneas y la piel, y se finaliza con suturas estándar. En algunos casos especiales con inestabilidad hemodinámica, edema pulmonar severo o injertos sobredimensionados, el tórax puede dejarse deliberadamente abierto por un tiempo para facilitar el manejo inmediato. Para el trasplante de un pulmón se procede con el otro pulmón utilizando la misma técnica de forma secuencial. En el periodo postoperatorio inmediato, el tubo endotraqueal doble que se usó durante el trasplante se reemplaza por un no convencional y se efectúa una broncoscopia para eliminar secreciones. Es importante mencionar que es crucial listar las funciones esenciales y de alto impacto que la instrumentadora cumple durante la cirugía de trasplante pulmonar. Durante la extenuante duración del trasplante pulmonar, la instrumentadora cumple funciones ineludibles. La primera y más crítica, mantener la cadena de esterilidad. Ella es el filtro absoluto contra cualquier riesgo de infección en el campo quirúrgico. Su valor reside en la anticipación. Debe prever el siguiente movimiento del cirujano, teniendo el instrumento listo en la mano antes de que éste lo solicite. Esta fluidez reduce los tiempos muertos y es esencial en una cirugía dependiente del tiempo. Ella es la custodia del material quirúrgico, es la responsable del manejo diferenciado de los diversos calibres de sutura, para bronquio, arteria y venas, el recuento riguroso de gasas y el instrumental, y la gestión del equipo de alta tecnología. En momentos de crisis, su preparación es vital. Ante la inestabilidad hemodinámica, es quien debe tener inmediatamente disponibles los elementos para conectar los sistemas de soporte extracorpóreo, asistiendo al equipo para ganar segundos valiosos. De esta manera finaliza la compleja y vital técnica del trasplante pulmonar bilateral secuencial. El instrumentador quirúrgico es el pilar de la disciplina y el orden en el quirófano. Su rol, que trasciende la simple asistencia, garantiza la esterilidad y la precisión necesaria para que el trasplante pulmonar se complete con éxito. Este es Ricardo. Acaba de recibir una nueva oportunidad de vida gracias a un trasplante pulmonar bilateral. La cirugía fue un éxito, pero el verdadero trabajo de recuperación comienza ahora, en los cuidados postoperatorios. Durante las primeras horas, Ricardo permanece en la unidad de cuidados intensivos, intubado y conectado a un ventilador. El equipo médico amplía una ventilación protectora, ajustando los volúmenes de aire a lo estrictamente necesario para proteger su nuevo injerto. La vigilancia es constante. Cada hora se revisan los gases arteriales, la presión y el intercambio de oxígeno. Pero el desafío más delicado es el balance hídrico. Se debe evitar a toda costa la sobrecarga que podría precipitar en un edema en el injerto. La complicación temprana más grave es la disfunción primaria del injerto, que se manifiesta como edema. Para prevenirla, el equipo ajusta constantemente la ventilación. Ricardo tiene múltiples drenajes torácicos colocados para asegurar que ningún aire, sangre o líquido comprometa la expansión de su nuevo pulmón.
El manejo agresivo del dolor con analgesia multimodal es vital, no solo por su comodidad, sino para permitirle toser y respirar profundamente, evitando colapsos pulmonares. El tracto digestivo también necesita apoyo. La gastroparesia y el reflujo son comunes, lo que aumenta el riesgo de aspiración. Por ello se inicia profilaxis y antes de darle el primer sorbo de agua, un terapeuta del aula evalúa su deglución. La nutrición enteral es la vía preferida para darle fuerza. Una vez dado de alta, el enfoque cambia al mantenimiento. Ricardo debe seguir un estricto régimen de inmunosupresión, generalmente un esquema triple, para evitar el rechazo. La vigilancia es incesante. Se realizan análisis de sangre periódicos para monitorizar los niveles de los fármacos. La prueba de oro para el rechazo es la biopsia bronquial a través de broncoscopia. Este control es crucial, especialmente en el primer año, cuando el riesgo de rechazo agudo es mayor. La inmunosupresión trae consigo un alto riesgo de infecciones. Ricardo debe ser riguroso con la higiene y evitar multitudes. El equipo médico le administra de fármacos preventivos, antibióticos, antivirales y antifúngicos. La rehabilitación pulmonar comienza de inmediato, desde ejercicios pasivos en la cama hasta programas estructurados de fisioterapia. Esto es esencial para que Ricardo recupere la función completa de sus nuevos pulmones y su capacidad física. El seguimiento ambulatorio es intenso, con controles semanales al principio, que se espacien con el tiempo. Ricardo y su familia son para reconocer los síntomas de alarma, fiebre, dificultad para respirar o pérdida repentina de la función pulmonar. Para garantizar el éxito a largo plazo, la vida requiere disciplina, adherencia estricta a la medicación, nutrición balanceada y evitar cualquier exposición a contaminantes. Es una nueva vida con reglas, pero una vida plena. El trasplante pulmonar es un milagro médico, pero el milagro de la recuperación lo construye el paciente, el equipo médico y la disciplina diaria. El viaje de Ricardo es un testimonio de la ciencia y la esperanza.